Abrí el portátil y vi a mi prometida engañándome en vivo en su despedida de soltera. A la mañana siguiente, ella recibió su merecido. No habrá boda, pero el espectáculo apenas comienza. La notificación de Facebook sonó a las 2:47 am, pero yo ya estaba despierto. Mirando al techo y preguntándome por qué mi prometida, Lidia, aún no había vuelto a casa. Se suponía que su despedida de soltera había terminado hacía horas. Agarré mi teléfono. Esperando quizás un mensaje de texto de borracha o una selfie borrosa con sus amigas. En cambio, me encontré mirando una foto que me heló la sangre. Allí estaba Lidia, mi futura esposa desde hacía 8 años. Sentada en el regazo de un tipo en el Murphy's Bar del centro. Tenía los brazos alrededor de su cuello. Su rostro enrojecido por el alcohol y por algo más que no quería nombrar. El rostro del hombre estaba parcialmente girado, pero podía ver lo suficiente. Camisa cara, sonrisa confiada. El tipo de hombre que piensa que es dueño de cualquier lugar al que entra. El pie de foto decía, última noche de libertad. Gracias, chicas. Por la despedida de soltera más salvaje de la historia. Sin arrepentimientos, última noche soltera. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los comentarios. Todas sus amigas se reían, publicando emojis de fuego y mensajes de así se hace, chica. Siena, su dama de honor, había escrito, lo que pasa en la despedida de soltera. Se queda en la despedida de soltera. Eps. Me quedé mirando esa foto durante 10 minutos, con la mente a toda velocidad. 8 años juntos. 8 años construyendo una vida, planeando un futuro, hablando de hijos e hipotecas. Y de envejecer juntos. ¿Y así es como celebraba nuestro próximo matrimonio? Sin pensar. Hice una captura de pantalla de la foto y la publiqué en mi propio Facebook con un simple pie de foto. Primera noche de libertad. De hecho, cambié mi estado de relación a soltero y etiqueté a todos los que importaban. Incluido su padre, Richard Harwell, el ejecutivo de seguros más estirado de todo Portland, Maine. Luego esperé. La respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, comentarios y mensajes. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos tenían algo que decir. Algunos me apoyaban, otros estaban conmocionados, pero la mayoría solo tenía hambre de drama. A las 3:15 de la madrugada, escuché el coche de Lidia en la entrada. Entró por la puerta principal como un huracán, con el rostro descompuesto por la rabia. Todavía llevaba su vestidito negro de la fiesta, con el maquillaje corrido. No se parecía en nada a la serena ejecutiva de seguros de la que me había enamorado. ¿Pero qué diablos te pasa, Eli? Gritó, agitando su teléfono hacia mí. ¿Estás completamente loco? Yo estaba sentado en la mesa de nuestra cocina, con el portátil abierto. Observando el incendio que había provocado en las redes sociales. Nuestro pequeño pueblo de Millbrook vivía del chisme, y yo acababa de darles la historia del año. ¿Qué me pasa a mí? Me levanté lentamente. A mis 38 años. Había aprendido a controlar mi temperamento a través de años de servicio militar y de dirigir mi propio negocio de reparaciones. Pero esa noche, ese control pendía de un hilo. No soy yo el que se está restregando con extraños en mi despedida de soltera. Era solo una broma. Lanzó su bolso sobre la encimera. Dios, eres tan inseguro. Fue diversión inofensiva. ¿Inofensiva? Mostré la foto en la pantalla de mi portátil. ¿Esto te parece inofensivo? Lidia miró la imagen y su rostro palideció por un segundo. Luego, el desafío regresó con fuerza. ¿No confías en mí después de 8 años? Eso lo dice todo sobre ti. No sobre mí. ¿Quién es él? Nadie. Solo un tipo cualquiera en el bar. Siena me retó a tomarme una foto. No significó nada. Pero algo en su voz me dijo que mentía. La forma en que sus ojos se desviaban, el ligero temblor en sus manos.
Había visto suficientes mentirosos en mi vida como para reconocer las señales. Mi teléfono sonó. El nombre de Richard Harwell apareció en la pantalla. Contesta, siseó Lydia. Lo puse en altavoz. Elliot Griffin. ¿Qué demonios está pasando? La voz de su padre era gélida. Estoy recibiendo llamadas de medio pueblo sobre unas tonterías en las redes sociales. Pregúntale a tu hija, Lydia. Explícate ahora. Ella agarró el teléfono. Papá, no es nada. Ellie está teniendo una especie de crisis. La foto fue solo una broma tonta. Una broma que ya se ha compartido 300 veces, dije. La página de Facebook de las noticias locales acaba de recogerla. El rostro de Lydia se puso blanco como el papel. ¿Qué? Actualicé mi navegador. Channel 8 News, novio local cancela boda después de foto viral de despedida de soltera. Felicidades, cariño. Eres famosa. Esto es una locura, gritó. Estás arruinándolo todo por nada. ¿Que yo estoy arruinando todo? Me reí, pero no había humor en mi risa. No soy yo quien decidió restregarse con un extraño 3 días antes de nuestra boda. La voz de Richard crepitó a través del teléfono. Ya es suficiente, los dos. Lydia, ven a casa. Discutiremos esto como adultos. Después de que se fue. Me senté en mi cocina y observé cómo la historia explotaba en las redes sociales. Amigos del instituto comentaban. Mis compañeros del ejército daban su opinión. Incluso mi vecina anciana, la señora Carlin. De alguna manera había encontrado la publicación y había dejado una serie de emojis de caras sorprendidas. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, una sensación persistente se instaló en mi estómago. La reacción de Lydia había sido demasiado extrema, demasiado defensiva. Y ese hombre en la foto, había algo familiar en él, incluso con su rostro parcialmente oculto. Iba a averiguar quién era. Capítulo 2. La mañana siguiente trajo un desfile de llamadas telefónicas. Mensajes de texto y visitas inesperadas. La señora Carlin llamó a mi puerta a las 7 de la mañana con una cazuela y una mirada curiosa en sus ojos. «Qué pena, querido», dijo, entrando en mi cocina sin ser invitada. Aunque debo decir que siempre me pregunté acerca de esa chica. Demasiado ambiciosa, si me preguntas. Y esas noches hasta tarde en la oficina. ¿Noches hasta tarde? Oh, sí. Trabajando hasta altas horas, aunque, entre tú y yo, veía su coche irse a las 5:30 la mayoría de los días, y luego regresar alrededor de las 9 o 10. Una forma extraña de trabajar hasta tarde, ¿no crees? Archivé esa información y llamé a mi mejor amigo, Mike, que dirigía el bar Alice en el centro. Si alguien conocía los chismes locales, era Mike. Tío, rompiste internet, dijo cuando contestó. Medio pueblo está hablando de ello. La otra mitad comparte memes. Necesito un favor. ¿Puedes verme para almorzar? Ya estoy despejando mi agenda. Nos encontramos en O'Malley's durante el tranquilo turno de la tarde. Mike me sirvió una cerveza y deslizó una cesta de alitas por la barra. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia?, preguntó. Le mostré la foto de nuevo. Mira a este tipo. Míralo bien. Mike estudió la pantalla. Luego, sus ojos se abrieron de par en par, santo cielo. ¿Ese es Troy Barón? ¿Quién es Troy Barón? Gerente regional en Harwell Insurance. El chico de oro de Richard. Conduce un BMW. Se cree el regalo de Dios para las mujeres. Viene aquí a veces con clientes. Mike hizo una pausa. Ellie, si Lydia está liada con Troy Barón, esto es más grande que una simple infidelidad. Ese tipo es el jefe de su jefe. Las piezas comenzaron a encajar. Las noches hasta tarde, la reacción defensiva, el pánico en sus ojos cuando publiqué esa foto. Esto no se trataba solo de un error de borracha en una despedida de soltera.
Necesito saberlo con certeza. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que es hora de hacer algunas averiguaciones. Mike sonrió. Cuenta conmigo. Pero primero, debes saber que tu pequeño truco en las redes sociales le costó a Troy una buena dosis de humillación. Se dice que Richard lo llamó a su oficina esta mañana. Toda la empresa está hablando de ello. Esa tarde, conduje hasta el edificio de oficinas de Lydia y aparqué al otro lado de la calle. A las 5:30, tal como había dicho la señora Carlin, Lydia salió hacia su coche. Pero en lugar de irse a casa, salió del aparcamiento y se dirigió hacia el centro. La seguí a distancia, con el corazón latiéndome con fuerza. Condujo hasta los apartamentos Riverside, el complejo caro junto al muelle. La vi aparcar y entrar en el edificio C como si lo hubiera hecho 100 veces antes. 20 minutos después, salió con un hombre alto con un traje caro. Incluso desde la distancia, lo reconocí de la foto. Troy Barón. Se subieron a su BMW y se fueron juntos. Me senté en mi camioneta durante una hora procesando lo que acababa de ver. Esto no fue un error de una noche. Esto era una aventura. Cuando llegué a casa, llamé a mi viejo amigo del ejército, Darius, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Portland. Necesito ayuda con algo, le dije. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo en el que eres bueno, investigación, vigilancia. Quizás alguna resolución creativa de problemas. Darius se rió. Suena a que alguien está en problemas. ¿Cuál es la situación? Le expliqué todo, la foto, la investigación, lo que descubrí sobre Troy. ¿Así que quieres saber cuán profundo es esto? Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando, que están planeando, todo? Dame 48 horas. La mañana siguiente trajo más sorpresas. Siena, la dama de honor de Lydia, apareció en mi puerta con aspecto nervioso. Tenemos que hablar, dijo. La dejé entrar, notando cómo evitaba el contacto visual. Mira, Ellie, me siento fatal por todo esto. Lo de la foto se nos fue de las manos. ¿En serio? ¿O simplemente expuso lo que ya estaba sucediendo? Jugueteaba con la correa de su bolso. No sé a qué te refieres. Troy Barón. ¿Cuánto tiempo lleva Lydia viéndolo? El rostro de Siena se deshizo. No puedo. Prometí que no lo haría. Siena, los vi juntos ayer. Se lo del apartamento. La única pregunta es si vas a ayudarme a entender lo que ha estado pasando o si vas a seguir mintiendo por ella. Entonces empezó a llorar, con el rímel corriéndole por las mejillas. 6 meses, susurró. Empezó hace 6 meses en el retiro de la empresa. Dijo que era solo algo físico, que te amaba a ti pero que necesitaba algo emocionante. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. ¿Y pensaste que eso estaba bien? Pensé que se apagaría. Pensé que se le pasaría y que se casaría contigo de todos modos. Pero luego empezó a hablar de quizás cancelar la boda, y entré en pánico. Pensé que si tenía una última noche salvaje, se daría cuenta de lo que estaba renunciando. Entonces, ¿la despedida de soltera fue qué? ¿Una prueba? Quería ver si podía alejarse de él. Pero cuando él apareció en el bar, Siena negó con la cabeza. Se iluminó como un árbol de Navidad. Fue entonces cuando supe que estaba enamorada de él. La traición me golpeó como un puñetazo. No solo el engaño, sino el elaborado engaño. Los meses de planear nuestra boda mientras ella planeaba su estrategia de salida. Hay más, dijo Siena en voz baja. Troy le ha estado prometiendo que dejará a su esposa. Dice que una vez que consiga el ascenso a vicepresidente, tendrá suficiente dinero para hacer borrón y cuenta nueva. Lydia cree que se van a fugar juntos. ¿Su esposa? ¿Troy está casado? Desde hace 15 años. 2 hijos en un colegio privado. La miré fijamente.
¿Y Lidia lo sabe? Ella cree que es diferente, que él realmente la ama a ella. Después de que Siena se fuera, me senté en el taller de mi garaje, rodeado de las herramientas de mi oficio, y planeé mi siguiente movimiento. Durante 8 años, había sido el tipo estable y fiable. El que arreglaba las cosas cuando se rompían, el que mantenía la boca cerrada y la cabeza gacha. Pero Lidia y Troy habían cometido un error crucial. Me habían humillado públicamente, pensando que simplemente lo aceptaría y desaparecería en silencio. Estaban a punto de aprender que los callados son a menudo los más peligrosos cuando se les lleva al límite. Capítulo 3. Darius me llamó a las 6 de la mañana del viernes con noticias. Tu chica ha estado ocupada, dijo. Tengo recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito y suficientes mensajes de texto como para escribir una novela romántica. ¿Quieres los puntos más destacados? Dámelo todo. Se han estado viendo 2 veces por semana durante 6 meses. Siempre el mismo hotel, el Riverside Inn. Troy paga en efectivo, pero Lidia ha estado usando su tarjeta de crédito para cenas, regalos, incluso lencería. No está exactamente cubriendo sus huellas. ¿Y los mensajes? Ahí es donde se pone interesante. Troy le ha estado vendiendo la moto de que lo ascenderán a vicepresidente, de que dejará a su esposa, todo el cuento de hadas. Pero investigué un poco sus finanzas. El tipo está endeudado hasta las cejas. Una gran hipoteca, la matrícula escolar de los niños, membresías en el club de campo. No va a dejar a su esposa en el corto plazo. ¿Lidia sabe eso? Basado en estos mensajes. Ella planea mudarse con él después de que tu boda se cancele oficialmente. Ya ha estado mirando apartamentos. La traición se hacía más profunda con cada nuevo detalle. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ella planeaba su huida. Hay una cosa más, dijo Darius. Troy tiene una reputación en el trabajo. Esta no es su primera aventura. Se dice que ya ha hecho esto antes. Promete dejar a su esposa, mantiene a la mujer enganchada durante meses. Y luego desaparece cuando las cosas se complican. Envíame todo lo que tengas. Ya está en tu correo electrónico. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando darles exactamente lo que se merecen. Esa noche, conduje hasta Alice para encontrarme con Mike. El bar estaba lleno con la multitud habitual del viernes por la noche. Pero Mike me había guardado un asiento al final donde podíamos hablar en privado. Tienes una pinta terrible, dijo, deslizándome una cerveza por la barra. Me siento peor. Pero tengo un plan. Lo puse al día sobre lo que Darius había descubierto. La expresión de Mike se oscurecía con cada detalle. Entonces, ¿cuál es la jugada? Primero, voy a tener una conversación con Troy. De hombre a hombre. ¿Estás seguro de que es inteligente? Un tipo como ese probablemente tiene a sus abogados en marcación rápida. No voy a amenazarlo, solo me aseguraré de que entienda la situación. A las 9 de la noche, conduje hasta los apartamentos Riverside y esperé. Efectivamente, el BMW de Troy entró en el aparcamiento. Lo vi caminar hacia el edificio C, y luego salí de mi camioneta. Troy varón. Se giró, entrecerrando los ojos en la penumbra. ¿Quién pregunta? Ellie Griffin. Creo que sabes quién soy. Su rostro palideció, pero intentó mantener la compostura. Mira, si esto es por esa foto, es por mucho más que la foto. Me acerqué, notando cómo instintivamente retrocedía hacia su coche. A pesar de su ropa cara y su labia, Troy era blando. Probablemente no había estado en una pelea de verdad desde el instituto. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Vas a terminar lo que sea que tengas con Lidia esta noche. Y te vas a mantener alejado de ella. No puedes decirme qué hacer. En realidad, sí puedo. Verás, sé lo de tu esposa, tus hijos, tus pagos de la hipoteca.
Sé de las otras mujeres a las que les has hecho esto. Y sé que Richard Harwell valora la reputación de su empresa por encima de todo. La nuez de Adán de Troy subió y bajó mientras tragaba saliva. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Hay una diferencia. Lydia es una adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Tienes razón. Puede, pero yo también. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Un borrador de correo electrónico para Richard Harwell con fotos. Recibos de hotel y capturas de pantalla de mensajes de texto adjuntos. Un clic envía esto a tu jefe, a tu esposa y a todos los blogs de chismes de Portland. Tú eliges. Troy miró el teléfono, luego a mí. Estás de farol. Le di a enviar. Eps. El color desapareció de su rostro. Hijo de perra. Se abalanzó sobre mí. Pero 8 años de entrenamiento militar y 15 años de trabajo manual me habían dejado en mejor forma de lo que su membresía en el gimnasio podría igualar. Esquivé su torpe golpe y le agarré la muñeca, torciéndole el brazo detrás de la espalda. Aquí tienes un consejo gratis, dije en voz baja. La próxima vez que quieras destruir la vida de alguien, asegúrate de que no sepa cómo defenderse. Lo solté y volví a mi camioneta, dejándolo de pie en el aparcamiento. Probablemente preguntándose cuán rápido podría actualizar su currículum. Mi teléfono empezó a sonar incluso antes de llegar a casa. Primero Lydia, luego Richard, luego números que no reconocía. Los dejé a todos ir al buzón de voz. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que mi historia se había vuelto viral de nuevo. Alguien había grabado un vídeo de mi confrontación con Troy y lo había publicado en línea. Los comentarios eran brutales, y la mayoría estaban de mi lado. Manitas local le da una lección a jefe infiel. Así es como se maneja a un rompehogares. Troy Barón recibió lo que se merecía. A las 10 de la mañana, Lydia apareció en mi casa. Parecía que no había dormido, su apariencia, normalmente perfecta, estaba desaliñada y desesperada. «¿Lo destruiste todo?», gritó en el momento en que abrí la puerta. ¿Que yo lo destruí todo? ¡Qué cinismo! Troy perdió su trabajo. Richard lo despidió esta mañana. ¿Bien? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Nos amamos. Me reí. ¿Amor? Lydia, tú eras un juego para él, igual que las otras mujeres a las que les ha hecho esto. Eso no es verdad. Pregúntale por Jennifer Morrison o Sarah Chen. Ambas ex-empleadas que también pensaron que eran especiales. Su rostro se descompuso. Estás mintiendo. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de Troy? Desde ayer, quiero decir, sacó su teléfono y pude verla desplazándose por los mensajes. Su expresión cambió al darse cuenta de lo que yo ya sabía. Troy se había quedado en silencio. Probablemente solo está pensando qué hacer ahora, dijo. Pero la confianza había desaparecido de su voz. Probablemente está pensando cómo explicarle esto a su esposa sin perder la mitad de sus bienes en un divorcio. No entiendes lo que tenemos. Entiendo exactamente lo que tenéis, 6 meses de habitaciones de hotel y mentiras. Y ahora se acabó. Me miró durante un largo momento. Y vi el instante exacto en que se dio cuenta de que yo tenía razón. Troy no iba a venir a rescatarla. No iba a dejar a su esposa. Ni siquiera le devolvía las llamadas. Te odio, susurró. Está bien, pero te odiarás más a ti misma cuando te des cuenta de lo que tiraste a la basura. Después de que se fuera, llamé a Mike. ¿Qué se siente ser el hombre más famoso de Millbrook?, preguntó. Como si apenas estuviera empezando. Capítulo 4. La semana siguiente trajo un desfile de consecuencias que se extendieron por nuestro pequeño pueblo. Como piedras lanzadas a un estanque. Troy Barón desapareció por completo. Se rumoreaba que su esposa lo había echado y que se estaba quedando en un motel mientras buscaba trabajo en otro estado.
Lidia volvió a vivir con su padre, quien estaba tan avergonzado por el escándalo que apenas salía de su casa. Pero mis antiguos amigos eran una historia diferente. Empezó con Dave y Jennifer Morrison. Sí, la misma Jennifer que Troy aparentemente había seducido y descartado 2 años antes. Habían sido parte de nuestro círculo social habitual, barbacoas de fin de semana y noches de juegos. El tipo de amigos que esperas tener para siempre. Dave me llamó el jueves por la noche. Tenemos que hablar, dijo, con voz fría. ¿Sobre qué? Sobre lo que le hiciste a Troy y a Lidia. ¿Lo que yo hice? No te hagas el tonto, Ellie. Destruiste la vida de 2 personas por una estúpida foto. Me quedé en silencio por un momento, procesando esto. Dave, ¿te das cuenta de que Troy estaba teniendo una aventura con mi prometida, verdad? ¿Y que le hizo lo mismo a tu esposa hace 2 años? Eso es diferente. Jennifer y yo superamos nuestros problemas. Ahora somos más fuertes. ¿Así que debería haberlo dejado pasar, casarme con Lidia de todos modos y fingir que no pasó nada? Deberías haberlo manejado en privado, como un adulto. En lugar de eso, lo convertiste en un circo público. La conversación fue de mal en peor. Dave me acusó de ser vengativo y cruel. Yo lo acusé de tener memoria selectiva sobre la aventura de su propia esposa. Ambos dijimos cosas que no podíamos retirar. No fue el único. Durante los días siguientes, recibí noticias de Tom y Susan Bradley, Mark y Carol Chen. Y varias otras parejas de nuestro círculo social. El mensaje era consistente, había ido demasiado lejos. Yo era el villano de esta historia. Quedó claro que habían estado hablando entre ellos, construyendo una narrativa en la que yo era el malo y Lidia y Troy eran las víctimas de mi vengativo plan de revancha. El punto de quiebre llegó el sábado por la noche en Alice. Estaba tomando una copa tranquilamente con Mike cuando Dave entró con Tom Bradley y Mark Shen. Me vieron de inmediato y se dirigieron directamente a mi mesa. Vaya, mira quién está aquí, dijo Dave lo suficientemente alto como para que medio bar lo oyera. La celebridad más nueva del pueblo. Dave, no hagas esto aquí. ¿Por qué no? ¿No te importó hacer públicos tus asuntos antes? Tom se acercó más. ¿Sabes lo que eres, Ellie? Eres un hombre amargado y pequeño que no pudo soportar el hecho de que su mujer encontrara a alguien mejor. El bar se quedó en silencio. Todos estaban mirando ahora. Probablemente los teléfonos ya estaban grabando. ¿Alguien mejor? Me levanté lentamente. ¿Te refieres a un hombre casado que la estaba usando por amor mientras mentía sobre dejar a su esposa? Al menos Troy la trataba como a una reina, añadió Mark. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a Lidia a un lugar agradable? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste flores o joyas o la hiciste sentir especial? Estaba ahorrando para nuestra boda. Ya sabes, esa a la que ella planeaba no asistir. ¿Por qué eres aburrido?, gritó Dave. Eres un manitas de pueblo sin ambición, sin clase, sin futuro. Lidia merece algo mejor que arreglar inodoros por el resto de su vida. Las palabras golpearon como puñetazos. Se suponía que estos eran mis amigos, gente que me conocía desde hacía años. Que había comido en mi mesa y celebrado fiestas conmigo. ¿Quieres saber qué es realmente patético?, continuó Tom. Eres tan inseguro que tuviste que destruir la felicidad de todos los demás porque no pudiste mantener satisfecha a tu propia mujer. Ya es suficiente, dijo Mike, interponiéndose entre nosotros. Mantente al margen de esto, Mike, espetó Dave. Esto es entre nosotros y tu amigo perdedor. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Las semanas de humillación, traición, y ahora esto. Mis propios amigos volviéndose en mi contra para defender a las personas que me habían hecho daño. ¿Quieren saber qué es patético?, dije, con la voz mortalmente tranquila. Lo que es patético son 3 hombres adultos acosando a alguien porque son demasiado cobardes para
Admitir que sus propias esposas probablemente también los engañaron. ¿Qué dijiste? Mark dio un paso adelante. ¿Me has oído? Jennifer definitivamente lo hizo con Troy. Y apuesto a que si buscara lo suficiente, descubriría sobre las otras también. Dave me lanzó un puñetazo entonces, un torpe gancho que vi venir desde una milla de distancia. Me agaché y subí con un uppercut que lo alcanzó en el plexo solar. Se dobló, jadeando. Tom agarró una botella de cerveza y vino hacia mí. Pero Mike lo placó antes de que pudiera blandirla. Mark intentó rodearme por detrás. Pero giré y lo alcancé con un codazo en las costillas que lo hizo tambalearse hacia atrás contra una mesa. La pelea terminó en 30 segundos, pero el daño estaba hecho. No solo el daño físico. A Dave le dolería durante una semana y Mark tendría un bonito moratón en las costillas. Pero el daño social, la quema final de puentes que nunca podrían reconstruirse. Fuera, les dijo Mike mientras se levantaban del suelo. Todos ustedes, y no vuelvan. Mientras cojeaban hacia la puerta, Dave se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, Ellie. Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de hombre eres realmente. Ya lo saben, respondí. Soy del tipo que se defiende. Después de que se fueran, el bar volvió lentamente a la normalidad. Pero podía sentir las miradas y los susurros. Algunas personas estaban claramente de mi lado. Pero otras me miraban como si fuera una bomba de relojería. ¿Estás bien? Preguntó Mike. Mejor que nunca. Pero eso era mentira. La pelea se había sentido bien en el momento. Pero ahora me enfrentaba a la realidad de mi situación. Había perdido a mi prometida. A mis amigos y probablemente mi reputación en este pequeño pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás. Lo inteligente sería pasar desapercibido, dejar que los chismes se apagaran. Tal vez incluso considerar mudarme a un lugar nuevo. Pero nunca me habían acusado de ser inteligente. Capítulo 5. El lunes por la mañana trajo las consecuencias de la pelea del sábado por la noche en el bar. Mi teléfono vibraba con notificaciones. Alguien lo había grabado todo y lo había publicado en línea. El vídeo era granulado y el audio era malo. Pero se podía ver claramente cómo luchaba contra 3 hombres y ganaba. Los comentarios estaban divididos entre personas que me llamaban héroe y otros que me llamaban matón. Violente. Los grupos locales de Facebook tenían debates acalorados sobre si estaba justificado o si era solo otro ejemplo de masculinidad tóxica descontrolada. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Darius llamó. «Has estado ocupado», dijo. «Las noticias viajan rápido. Más rápido de lo que crees. Tengo información interesante sobre tus antiguos amigos». ¿Cómo cuál? Como el hecho de que han estado planeando esto durante semanas. Desde que la situación de Troy se hizo pública, se han estado reuniendo en casa de Dave. Coordinando su respuesta. ¿Coordinando cómo? Registros telefónicos, publicaciones en redes sociales, incluso algunos correos electrónicos. Han estado trabajando para poner a todo tu círculo social en tu contra. El objetivo era aislarte por completo. Convertirte en el paria mientras ellos se posicionan como los adultos razonables. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué harían eso? Porque los hiciste quedar mal. Cuando expusiste a Troy y a Lydia. También expusiste el hecho de que todos ellos sabían lo que estaba pasando y no dijeron nada. Están cubriéndose el culo convirtiéndote en el villano. ¿Qué más? Dave ha estado en contacto con Lydia. Están planeando algo para este fin de semana. Algún tipo de confrontación pública diseñada para hacerte parecer inestable. ¿Dónde? En el festival de otoño en el centro. Mucha gente, muchas cámaras. El lugar perfecto para provocarte a hacer algo estúpido. El festival de otoño era el evento anual más grande de Millbrook. Todo el pueblo estaría allí, junto con visitantes de las áreas circundantes. Si Dave y su pandilla planeaban emboscarme allí,
sería frente a cientos de personas. Hay más, continuó Darius. Investigué las finanzas y vidas personales de tus amigos como sugeriste. ¿Quieres saber qué encontré? Dime. Tom Bradley ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante 8 meses. Mark Shen ha estado desfalcando de su empresa de construcción para pagar deudas de juego. Y Dave Morrison ha estado comprando pastillas a un traficante en Portland. No solo marihuana. Estamos hablando de cosas duras. Pastillas, polvo. Del tipo que te lleva a la cárcel por un buen tiempo. Me recosté en mi silla, procesando esta información. Mis antiguos amigos no eran solo hipócritas. Eran criminales. ¿Puedes probar todo esto? Fotos, registros financieros, mensajes de texto. Estos tipos no son tan cuidadosos como creen. Envíame todo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando darles exactamente lo que ellos planean darme a mí. Una humillación pública de la que nunca se recuperarán. El sábado llegó gris y lloviznoso. Clima típico de octubre en Maine. El festival de otoño estaba instalado en la plaza del pueblo con camiones de comida, puestos de artesanía y un pequeño escenario para bandas locales. A pesar del clima, cientos de personas habían acudido a la tradición anual. Llegué alrededor del mediodía, vistiendo vaqueros y una camisa de franela. Luciendo como cualquier otro residente local disfrutando del festival. Pero no estaba allí por la comida o el entretenimiento. Estaba allí para la guerra. Vi a Dave primero, de pie cerca del puesto de sidra de manzana con Tom y Mark. Estaban escaneando la multitud, buscándome claramente. Cerca, pude ver a Lydia hablando con algunos de sus compañeros de trabajo. Mirando ocasionalmente en dirección a Dave. Estaban todos aquí. Perfecto. Me acerqué al pequeño escenario donde una banda de country local estaba terminando su actuación. La organizadora del festival, Betty Walsh, estaba cerca con un portapapeles. Betty, ¿puedo tomar prestado el micrófono por un minuto? Pregunté. Claro, cariño. ¿Quieres hacer un anuncio? Algo así. Subí al escenario mientras la banda guardaba su equipo. El micrófono todavía estaba encendido, y cuando lo golpeé, el sonido resonó por toda la plaza. ¿Puedo tener su atención, por favor? La multitud se giró lentamente hacia el escenario. Pude ver a Dave y sus amigos abriéndose paso entre la gente. Dándose cuenta de lo que estaba sucediendo pero sin poder detenerlo. Para aquellos que no me conocen, soy Eli Griffin. He vivido en este pueblo toda mi vida. Y siempre he creído en tratar a la gente con honestidad y respeto. La plaza estaba en silencio ahora. Excepto por el sonido de la lluvia repiqueteando en los techos de las carpas. Recientemente, algunas personas han estado difundiendo historias sobre mí, llamándome inestable. Violento, un mal amigo. Así que, pensé en aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido. Esta es una grabación de Dave Morrison organizando una compra de pastillas en Portland el mes pasado. El audio era nítido. La voz de Dave discutiendo precios y cantidades, organizando un suministro regular. La multitud murmuró al reconocer su voz. El rostro de Dave se puso blanco. Empezó a empujar hacia el escenario, pero había demasiada gente en el camino. Esta siguiente grabación es de Tom Bradley al teléfono con su secretaria. Discutiendo su aventura y cómo ocultársela a su esposa. La voz de Tom llenó la plaza, hablando de habitaciones de hotel y mentiras. Riéndose de lo ingenua que era su esposa. Pude ver a Susan Bradley en la multitud, su rostro una máscara de shock e ira. Y finalmente. Tenemos a Mark Shen discutiendo cómo ha estado robando dinero de su empresa de construcción para pagar deudas de juego. La voz de Mark fue el clavo final en el ataúd. Discutiendo casualmente su desfalco como si fuera un error contable menor. La multitud estaba alborotada ahora. La gente sacaba sus teléfonos para grabar.
Otros llamaban a sus amigos para contarles lo que estaba pasando. Estos son los hombres que me llamaron inestable, dije al micrófono. Estas son las personas que dijeron que fui demasiado lejos cuando expuse la aventura de mí. Prometida. Dejaré que ustedes decidan quiénes son los verdaderos villanos en esta historia. Desconecté mi teléfono y bajé del escenario. Dave, Tom y Mark finalmente habían logrado atravesar la multitud. Sus rostros descompuestos por la rabia y el pánico. ¡Hijo de perra!, gritó Dave, lanzándose hacia mí. Pero yo estaba preparado para él. Esquivé su embestida y dejé que su impulso lo llevara contra la plataforma del escenario. Golpeó con fuerza y cayó en un enredo de extremidades. Tom vino después, lanzando golpes a lo loco. Le agarré la muñeca y la torcí, usando su propia fuerza para voltearlo sobre mi cadera. Aterrizó con fuerza en la hierba mojada y no se levantó. Mark fue más inteligente. Sacó un cuchillo. La multitud gritó y se dispersó mientras Mark avanzaba hacia mí. Con la hoja brillando bajo la luz gris de la tarde. Pero 20 años de entrenamiento militar y civil me habían enseñado a manejar oponentes armados. Agarré una silla plegable cercana y la usé para bloquear su primera estocada. El cuchillo se clavó en el marco de metal. Y mientras intentaba liberarlo, giré la silla y lo golpeé en el lado de la cabeza. Cayó como una piedra. Toda la pelea había durado quizás 90 segundos, pero pareció una eternidad. Me quedé en medio de la plaza del pueblo, rodeado de mis enemigos derrotados. Mientras cientos de personas me miraban en shock. Entonces comenzaron los aplausos. Empezó con una persona, luego se extendió por la multitud como un reguero de pólvora. La gente vitoreaba, silbaba, tomaba fotos y vídeos. Alguien gritó, así es como se maneja a los matones, y la multitud rugió en aprobación. Miré a mi alrededor y vi a Lidia de pie cerca del puesto de sidra. Con el rostro pálido por la conmoción. Nuestros ojos se encontraron a través de la plaza, y vi algo que nunca había visto antes, miedo. Finalmente empezaba a entender lo que había desatado cuando decidió traicionarme. Pero aún no había terminado. Caminé hacia donde ella estaba de pie. La multitud abriéndose ante mí como si fuera Moisés cruzando el Mar Rojo. Hola, Lidia. Eli, por favor. Tengo algo para ti. Saqué un sobre y se lo entregué. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una pila de fotografías y documentos. Esas son fotos de Troy con su esposa e hijos en Disney World el fin de semana pasado, dije lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Junto con el contrato de arrendamiento de su nueva casa en Florida. Resulta que no perdió su trabajo después de todo. Lo transfirieron, y se llevó a su familia con él. Lidia miró las fotos, su rostro desmoronándose al darse cuenta de la verdad. Troy no había sido arruinado por nuestro escándalo. Lo había usado como excusa para desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Tal como probablemente lo había hecho antes. Nunca te amó, dije en voz baja. Solo fuiste otro juego para él. Ella me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo? Contraté a un investigador privado. Resulta que Troy ha hecho esta misma rutina en 3 ciudades diferentes. Siempre se fija en mujeres ambiciosas. Siempre promete dejar a su esposa. Siempre desaparece cuando las cosas se complican. La multitud escuchaba cada palabra. Los teléfonos grabándolo todo. La humillación de Lidia era ahora completa y pública, igual que lo había sido la mía. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque tú me lo hiciste a mí primero. La única diferencia es que todo lo que estoy diciendo es verdad. Me volví para dirigirme a la multitud una última vez. Damas y caballeros, quiero que todos recuerden este día. Recuerden lo que sucede cuando intentan destruir a un hombre inocente para encubrir sus propios crímenes. Recuerden lo que sucede cuando confunden la amabilidad con la debilidad. Caminé a través de la multitud hacia mi camioneta, la gente apartándose para dejarme pasar.
Detrás de mí, oía sirenas acercándose. Alguien finalmente había llamado a la policía por la pelea. Pero no estaba preocupado. Tenía pruebas en vídeo de Mark sacando el cuchillo. Testigos que habían visto a Dave y Tom atacarme primero. Y una multitud llena de gente que acababa de verme exponer a 3 criminales y a una exprometida infiel. Mientras me alejaba del festival, me vi en el espejo retrovisor. Por primera vez en meses, estaba sonriendo. El manitas tranquilo se había ido. En su lugar había algo más duro, algo que no podía romperse, ni ser traicionado, ni humillado. Algo que se defendía y ganaba.